tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos ya a subir este último video del ciclo, donde vamos a aprender todo lo relacionado al manejo de formatos dentro de los procedimientos. Ok, antes de empezar, vamos a establecer algunas situaciones, algunas diferencias. Toda organización, a lo largo de su operación, va generando documentos y archivos que sirven para comunicar situaciones, para almacenar información, para apoyo de sus actividades. Y ahorita me gustaría que distinguiéramos primero dos tipos de documentos que se pueden manejar dentro de cualquier organización. Por un lado, están estos documentos que se van generando conforme a la operación, documentos de informes, ¿sí? Documentos de reportes, todos esos documentos que se nos pueden estar pidiendo en diferentes actividades dentro de la organización. Es un tipo de documento que se maneja y que tiene la función de comunicar, de almacenar, de apoyar, ¿no? Y el otro tipo, que es al que me quiero yo dirigir en este caso específico, obviamente dentro de la gestión documental se tiene que considerar los dos tipos, pero como estamos viendo procedimientos administrativos, ahorita los que me interesan son aquellos formatos, formularios, formas, como le quieran ustedes llamar, ya prediseñados y que sirven para la solicitud de información dentro del procedimiento. A esos formatos son a los que me voy a referir porque estamos hablando de procedimientos administrativos. Entonces, me gustaría, y se explicó esta parte de esos formatos de los que estamos hablando, porque, por ejemplo, cuando hablamos de un documento tipo reporte, pues, a lo mejor es un reporte que se genera una sola vez, ¿no? Entonces, eso no está dentro de un formato, aunque sí es un documento, ¿no? Nosotros hablamos, insisto, de estas formas prediseñadas que se manejan en toda organización y que, entre otras cosas, nos sirven para facilitar los procedimientos, documentar la operación, recolectar datos necesarios para el procedimiento, ¿sí? Quiero que vayan pensando, conforme vamos dando esta explicación, pues aquellos formatos que ustedes a lo largo de su vida han tenido que llenar, inclusive aquí en la universidad, ¿sí? En sus trabajos, si es que elaboran, o al solicitar algún servicio en alguna oficina de gobierno, etcétera, ¿no? Esos son a los formatos que nos vamos a referir, que tienen que entrar dentro de los procedimientos o que muchas veces entran dentro de los procedimientos para facilitar, ¿sí? La recolección de datos. También ayudan mucho cuando las operaciones son muy numerosas y repetitivas, pues los formatos son muy útiles. Eh, ¿Por qué? Pues porque van guardando la información, podemos clasificarlos, podemos generar muchos elementos con ellos y de esa manera no perder la importancia de cada uno de las actividades y de la información que se maneja en cada uno de los procedimientos. Entonces, cuando hay operaciones muy numerosas y repetitivas, siempre podemos contar con el apoyo de algunos formatos preestablecidos. De la misma forma, generan una rapidez en el procedimiento, ¿no? Imagínense que necesitan una serie de datos de su cliente, de su usuario, del ciudadano, y se los piden de viva voz
y los tienen que recordar, o a lo mejor los tienen que apuntar en un papel en blanco y luego pierden la idea de qué es lo que les están pidiendo. Entonces, los formatos también apoyan en eso, ¿no? En generar procedimientos mucho más rápidos. Y es una herramienta confiable para transmitir información. La información que se solicite en los formatos, pues obviamente puede servir a diferentes áreas y a diferentes funciones. Sin embargo, de todas estas ventajas que hemos estado hablando, hay que reconocer que necesitamos tener un equilibrio, ¿sí? Entre demasiados formatos y la falta de formatos, porque cualquiera de los dos extremos es malo. Hace muchos años, los bancos, por ejemplo, tenían prácticamente un formato para cada operación que se hacía. Si ibas a hacer un depósito, era un formato; si ibas a hacer un retiro, era un formato; si ibas a hacer una consulta, era un formato. O sea, realmente había una mesa dentro de los bancos con 15, 20 formatos diferentes, por cada operación que hacía el banco. Después entró una simplificación administrativa, empezaron a generar formatos únicos donde se podían, con un solo formato, realizar diferentes trámites, y lo que han visto hoy en día, que realmente ustedes llegan directamente a la caja sin la necesidad de formatos, ¿sí? Pero esas operaciones que ustedes hacen van quedando registradas de todos modos como documentos internos, en este caso del banco. Entonces, sí, tanto la falta de formas como el exceso de formas siempre va a ser malo, por lo que hay que buscar un tipo de equilibrio. Vamos a continuar viendo algunas características de los formatos. Pues como saben, podemos tener formatos físicos, son los más conocidos, la hoja de papel que nos entregan con una serie de instrucciones que nosotros vamos llenando. Pero hoy en día también podemos tener formatos del tipo electrónico, o sea, que se llenen a través de una aplicación, que se llenen a través de la página web, de una computadora, y que tienen también la misma función, nada más que en este caso no son físicos, sino electrónicos. También tenemos que distinguir dos tipos de formatos. Hay los formatos internos, ¿sí?, que son aquellos que van transmitiendo información entre las áreas dentro de la misma organización. Aquí vemos, por ejemplo, un formato de requisición de personal. O sea, las áreas de la organización generan ese formato hacia el área de recursos humanos cuando requieren personal, cuando están viendo rebasados quizás por la operatividad y requieren personal. Entonces, ese tipo de formatos son internos, formatos donde las áreas solicitan al almacén papelería, por ejemplo, es muy común eso, son formatos del tipo interno. Pero también existen formatos externos, ¿no? Formatos que la organización usa para que sus clientes, sus ciudadanos, los usuarios, ¿sí?, nos brinden información. Ya no son para procesos internos, sino para procedimientos externos, y también pueden ir relacionados dentro del manual de procedimientos, porque pueden ser parte de un procedimiento. Cuando ustedes se van a inscribir y tienen que llenar algún formato de inscripción, que si se fijan, ahorita se hace totalmente electrónico, pero es parte de la información que se requeriría en un formato físico de ser necesario. Entonces hay internos y hay externos, los dos pueden ser parte del manual de procedimientos, nada más que uno es para el manejo dentro de la organización y otros para obtener información fuera de la organización. Dentro del diseño de un formato, es importante que aprendamos a diseñar un formato, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué información es la que estoy necesitando. A veces hacemos formatos, incluimos información que ni siquiera vamos a utilizar dentro del procedimiento. Entonces,
hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Si se van a usar copias, ¿no? Más o menos qué redacción debo de usar en el formato, quiénes son los que van a utilizar ese formato. Todo eso hay que checar. Algo que se pide, pues obviamente como base de todo formato, ¿sí? Son elementos funcionales dentro del formato, como la identificación, que implique el título, o sea, de qué es el formato, es sumamente importante, ¿sí? ¿Qué es el formato? ¿Cuál es el título de ese formato? Porque una organización puede manejar n número de formatos, ¿sí? El logotipo, para que se entienda que es un formato de la organización, el cuerpo de la forma, que implica los datos que voy a necesitar. Es un análisis. Más adelante vamos a ver también cómo se hace un análisis de los formatos. Entonces el cuerpo es donde me solicita cierta información y hay que considerar para hacer ese cuerpo, pues el flujo, ¿no? El flujo de la solicitud de la información que queremos tiene que llevar una lógica, ¿sí? Esto es lo que hay que considerar cuando vamos nosotros a diseñar cualquier tipo de formato, tanto interno como externo, tanto físico como digital. En cuanto a las condiciones de llenado, sí es importante que si es físico, si se va a llenar manualmente, pues se tenga ese espacio, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es la información que estoy pidiendo? Y que realmente yo tenga la información, pueda escribirse, tanto interno como externo, y pueda escribirse claramente. Y en el caso de que sea digital, obviamente ahí no vamos a tener problemas de espacio al momento de escribir porque se escribe digital, pero ojo, muchas veces ese formato digital se requiere imprimir. Entonces hay que buscar, en este caso como el ejemplo que ustedes están viendo, que la impresión del formato digital ya en papel, por aquellas situaciones, sea también entendible, se entienda, no sea muy pequeño que cueste trabajo leerlo. ¿Sí? Esas son de las cuestiones importantes que debemos de considerar. Ahora bien, ¿qué tipos de formatos hay? Pues como ustedes han visto, hay formatos que pueden ser en línea, son pequeños, se van llenando información, de acuerdo, vamos a llamarle campos de información que se va pidiendo como paciente, hora, fecha, edad, sexo, ¿sí? Son formatos donde la solicitud es en línea, pero hay veces que la información es mayor y se requieren formatos en columnas, ¿no? Porque pedimos datos, pero no solamente un dato, pueden ser varios, ¿sí? Piensen quizás, les platicaba yo sobre formatos de requisición de almacén, donde pedimos papelería, pues no vamos a pedir una sola cosa, a lo mejor pedimos varios y necesitamos, ¿sí? Varias columnas y líneas para hacer esto. También hay de casillas, ¿sí? Es un diseño interesante donde podemos rellenar nosotros con la información que queremos para que en vez de que lo escriban, pues obviamente nos seleccionen alguna de las casillas, ¿no? En alguno de los datos nosotros ya sabemos qué nos van a llenar o de qué se trata, ¿sí? Les decía, por ejemplo, el del banco, lo que hacía con su formato único es que generaba casillas para que nada más dijeras qué tipo de operación ibas a realizar. Una combinación, ¿no? Una combinación que puede ser de líneas, de columnas, de casillas, ¿sí? Dependiendo, todo este diseño del que estamos hablando depende mucho de la información que ustedes requieran, ¿no? Pero sí se puede hacer de la siguiente manera, como lo hemos visto, línea, columna de casillas o una combinación. ¿Qué es lo que se busca? Claridad. ¿Sí? Si hacemos un formato muy confuso, y vuelvo a lo mismo, a ustedes les ha de haber tocado muchísimos formatos muy confusos, ¿sí? Que al momento que lo llenan mal, y entonces puede darse el caso que el procedimiento falle, nada más porque la información no está contemplada adecuadamente en el diseño del formato. De ahí la importancia. Recordando un poco lo que vimos en la unidad 3
sobre la elaboración dentro de un procedimiento de los formatos. Ahorita ya vimos cómo se elabora. Hay que recordar que dentro del manual de procedimientos está el formato con su instructivo. Recuerden cómo hacemos el instructivo, ¿no? Le vamos poniendo numeración y dentro del formato del manual, y luego el instructivo me va diciendo, de acuerdo al nombre del campo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos esperando rellenar? Como en este caso, le vamos poniendo numeración y el instructivo nos va formando. Esta es una manera de recordar, ¿no? Lo que ya vimos, sí se requiere que dentro de su manual de procedimientos tengan, si hay formatos, esos formatos y los instructivos. Ahora bien, vamos a continuar con la parte importante, es cómo analizamos un formato. Cómo se hace el análisis de formatos dentro de los procedimientos. Situaciones que vamos a contemplar. Hay que ver si no se duplica. La información de un formato no se está duplicando en otro. Esto pasa muchas veces. Hay diferentes áreas y no se dan cuenta que utilizan la misma información y cada uno tiene un formato diferente, ¿sí? Pero se está duplicando esa información. Hay que revisar, ¿sí? Una manera de hacer análisis de los formatos, obviamente, es cuando se llega a la organización, pues pedir todos los formatos para analizarlo, cuando se van analizando también los procedimientos. Lo que decíamos, hay que ver si no existe un exceso de documentos de formatos, ¿sí? Que realmente tienen poco uso, pero que como están los formatos marcados dentro del procedimiento, pues los tenemos que utilizar. Hay que hacer un análisis de si se justifica el uso de ese formato. Del mismo modo, hay que ver, y eso, insisto, pasa muchísimo, cada formato muchas veces, como lo platicábamos, tiene copias, ¿sí? Un formato que va a diferentes lugares, por lo tanto, tiene copias, pero muchas veces, como no se revisan constantemente, muchas veces hay una copia que ya no se utiliza, ¿sí? Y que queda guardada y que queda como papel, como archivo muerto, ¿sí? Pero es un desperdicio al final de cuentas. Entonces, dentro del análisis de los formatos hay que checar hacia dónde van y si es parte del procedimiento. Por eso lo estamos viendo ahorita, ya que analizamos el procedimiento, ya que analizamos el diagrama, ahora vamos a analizar los formatos, ¿sí? Dentro de la estructura tenemos que ver si hubo cambios en procedimientos y si esos cambios no afectan a los formatos. Otro elemento, pues es, como lo platicábamos, el diseño, ¿no? Es muy importante el diseño para que sea claro, sobre todo, claro para todas partes, tanto para el usuario como para el que está solicitando la información. Todos tienen que quedar o tener claro la información que se presenta. Por eso el diseño, decíamos, es muy importante. Y por último, ver si son necesarios, ¿no? Esto es del análisis, les va a tocar en la actividad, quiero insistir en eso. Esto es el análisis y entonces ver de repente una organización se llena de formatos, pero ahorita que estamos en el procedimiento, es que podemos analizar si no podemos eliminar algún formato, unir algún formato para que sea menos la clasificación de los formatos, para que manejen menos formatos con la información necesaria. Todo esto es parte de un análisis que ustedes tienen que hacer dentro del manejo de formato. Específicamente, insisto, de formato. Y con esto, jóvenes, damos por terminada toda la explicación teórica de la clase Sistemas y Procedimientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda? Pues que lleven a cabo sus actividades, insisto, ahorita va a haber una actividad donde ustedes pueden hacerme y establecerme algunos análisis sobre un procedimiento que se les va a dar con formatos, ¿sí? Y entonces la actividad ustedes van a analizar, se puede eliminar, unir algunos formatos, a la vez que
van a tomar cualquiera de los ejemplos y ustedes van a elaborar su propio formato buscando el mejor diseño, de acuerdo a la información que ustedes creen necesaria. Esa sería la última actividad, que es la actividad 6. Les recuerdo que deben de tener ya para el día del ordinario, que es el 12 de enero, su trabajo final. No lo olviden, jóvenes. Y tiene que estar sustentado para que yo pueda revisar su trabajo final, tiene que estar sustentado con el formato de autorización que les pedí desde la unidad 3. ¿Sí? Entonces, pues yo espero, para mí, y les soy muy franco, es muy complejo este tipo de enseñanza eh, virtual, no estamos acostumbrados a ella. Ustedes mismos lo están viendo, de 14 que empezamos, aproximadamente ahorita me quedan como 5 o 4, nunca se han comunicado conmigo, nunca me han preguntado nada, ni en Teams, ni en los grupos, casi nada, perdón, y hay algunos compañeros. Este, claro, hay otros que me han pedido la tarea, pero sí tenemos ese problema de comunicación, pero bueno, eso nos tocó y yo espero que sirva todos estos videos que obviamente la ventaja es que los pueden repetir y repetir, porque esto es una asignatura, por eso yo no estaba de acuerdo en que sería virtual, es una asignatura base para los licenciados en la línea. Pero bueno, así nos tocó, vuelvo a decir lo mismo, yo estoy esperando si tienen algunas dudas por los medios que ustedes requieran. Hay medio de Teams, hay medio de WhatsApp, hay medio físico, viéndome en la universidad, como ustedes necesiten. Pero este es el último video de nuestra clase. Suerte y espero sus trabajos finales.